hablando de la ley de reconstrucción que se estudia, que está en discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que en buena medida contiene el programa que propuso el jefe de gobierno para la reconstrucción en el corto y en el mediano e incluso en el largo plazo, pero no ha salido, ahí está atorada. Estamos hablando con César Cravioto, diputado de Morena, y se incorpora también con nosotros la diputada Ludlow de Loya. ¿Qué es lo que vieron, que no habían visto, o qué es lo que creen que tienen que cambiar de esa iniciativa? Me parece que no es un tema de que haya cambiado la postura del PRI, y ni de ninguno de mis compañeros de los grupos parlamentarios. Creo que hay un consenso de que sí necesitamos una visión de Estado que incluye también al Poder Legislativo, o sea, una ley. Para la reconstrucción. No sé si necesariamente una ley. Creo que también es uno de los temas que tenemos que analizar en estos momentos, porque lo que sí está visto es que el gobierno de la ciudad sigue operando y sigue implementando todos los programas, recursos, esfuerzos institucionales, a pesar de que aún no cuenta con la ley. O sea, sin ley, no tener ley no ha detenido por lo menos la acción inmediata. No, y tampoco en ninguno de los estados que también tuvieron afectaciones por los sismos no necesitaron de una ley para empezar los procesos de reconstrucción, ni siquiera en 1985 necesitamos ni en Chile, ni una ni ley en Japón, para iniciar los procesos de reconstrucción. Creo que el ánimo de haber suscrito todos los grupos parlamentarios la iniciativa era en el sentido de reconocer que sí se necesitaba un acompañamiento de visión de Estado, es decir, con todos los poderes para la atención de la emergencia. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el camino? Bueno, pues nos presentan la iniciativa, una iniciativa que se presenta, que no conoces, que suscribes en un acto de buena fe, y que una vez que la analizas, pues te das cuenta de los grandes vacíos con los que cuenta, principalmente el tema de la información, ¿no? Es muy difícil proponer algún tipo de esquema de financiamiento si nosotros no tenemos el universo total de los damnificados, ¿no? Si no sabemos exactamente qué tipos de damnificados son y qué tipo de necesidades requieren, ¿no? O sea, distinguir entre cuántos eran casas, cuántos eran edificaciones, de las que eran edificaciones, cuántas eran comercio, porque simplemente en la alegación Cuauhtémoc la gran mayoría eran de oficinas y comercio, y de las que son casas habitación, o más bien vivienda, cuántas de ellas son edificios de un dueño único que rentaba, y cuántos son copropietarios y en régimen condominal, porque en función de eso destinamos los apoyos. Yo hay algunas cosas que no estoy tan de acuerdo con mis compañeros en el que el Estado pague absolutamente todo y que ni un solo ahí diferirías damnifica. De la iniciativa de Morena. Sí, porque yo, por ejemplo, ¿por qué le vamos a pagar a un dueño del predio de Chimalpopoca, por ejemplo, que le hizo modificaciones sin avisarle absolutamente a nadie a su estructura? Y no solamente eso, sino estaba infringiendo el uso de suelo porque tenía máquinas de costureras, es decir, de un uso de suelo industrial en el que la normativa le daba habitacional comercial. ¿Por qué le vamos a pagar el daño a ese dueño irresponsable de ese predio? ¿Por qué le vamos a pagar a un dueño único de un edificio? Eso es otra cosa. No. O sea, sí. Y ese diagnóstico no lo tenemos. No. Tampoco tenemos un censo de damnificados. Y la muestra de ello es justamente el programa de apoyo para vivienda en renta, en el que más de 20 millones de pesos se fueron a damnificados falsos porque no teníamos justamente este censo de damnificados. Entonces, ante esta ausencia de información y de diagnóstico, pues repito, es muy difícil determinar cuál es el monto restante que hace falta por financiar, porque ya sabemos que tenemos una parte del Fonden que tiene ciertas características, o sea, ese sí no lo puedes ejercer en Benito Juárez, Cuauhtémoc, demás, ¿no? O sea, hay que ahí distinguir qué podemos echar mano del Fonden para utilizarlo. Tenemos 3,000 millones de pesos del Fonaden, que es el fondo de la ciudad. 9,500, pero el gobierno 30%. Todo. Porque creo que ahí también es un sentido de responsabilidad en el que estamos todavía en espera de este sismo de Guerrero, que todavía, pero puede ser incluso el día de mañana. Creo que también podemos echar mano de parte de ese fondo
echar mano también, checar el tema del superávit que pudiera haber en este año y encontrar esquemas de financiamiento fiscal y mejores en cuanto a modificaciones a la normativa urbana para poder financiar lo que resta, ¿no? Que ese es otro de los grandes vacíos de la propuesta. Justamente el esquema de financiamiento que trae la propuesta del jefe de gobierno es generar un 35% de potencialidad ahí en los edificios que se colapsaron. Coincido en el tema de que no se le está dando la importancia que demerita, pero no solamente al gobierno de la ciudad, sino todas las partes involucradas, incluidos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Okay. ¿Por qué? Extiendes la responsabilidad al porque legislativo. Es una ausencia de visión sistemática, ¿sabes? O sea, el sismo cae en dos contextos, uno bastante afortunado, que no se ve, y otro desafortunado. ¿Cuál es el afortunado? En el que el sismo cae en el contexto de la reforma política de la Ciudad de México. O sea, ya tenemos nuestra Constitución, ya tenemos nuestro cambio de nombre y ahora tenemos esta oportunidad histórica de hacer las leyes secundarias y las leyes constitucionales de la Ciudad de México en donde podemos corregir procedimientos institucionales, porque esto que vislumbró la catástrofe es la gran ausencia de procedimientos institucionales correctos que permitan un mejor desarrollo ordenado, planeado de la ciudad, y de ahí toda la falta de seguimiento por parte de los DRO y los corresponsables de obra y demás a las estructuras que se hicieron después del 85. Los 35,000 millones, y como carece justamente de este diagnóstico de damnificados y demás, no sabemos en qué se van a utilizar estos 35,000 millones, ¿no? Mira, yo creo que es importante que distingamos dos cosas. Necesitamos información en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ver qué vamos a hacer y cómo vamos a apoyar en el tema de la reconstrucción. Pero por otro lado, tenemos que ampliar nuestra visión. O sea, nuestra visión y nuestra función y nuestras facultades como diputados es hacer leyes que no atienden emergencias a 6 meses, 3 años, 5 años, sino que generan ciudad y dejan leyes para los próximos 30, 50 años de esta ciudad. Porque entonces, si de todas formas estamos en este contexto de que tenemos que hacer sí o sí las leyes constitucionales de la Ciudad de México, bueno, pues entonces vamos a meternos a analizar la normativa, cuáles son esta parte que se contradicen para mejorar los procedimientos institucionales, que los responsables de desarrollo urbano en las delegaciones, incluidas también las de Morena, PRD, todas, no cumplan con los perfiles para ser los directores de desarrollo urbano. Es increíble, o sea, ¿cómo le van a dar seguimiento? ¿Cómo van a evaluar? ¿Cómo van a dar permiso si no tienen los elementos técnicos? Las capacidades técnicas. Bueno, el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba el 15 de noviembre, ¿no? A más tardar. Entonces, de ahí vamos a saber cuál es el presupuesto que va a tener la Ciudad de México, y ahí inician justamente las negociaciones y las diferentes análisis presupuestales que necesitan cada una de las instituciones, pues para poder atender en este caso el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, que a mí me importa mucho regresarlo al tema de la visión de la ciudad, porque si nada más estamos pensando en reconstruir sin esta visión de ciudad, vamos a seguir construyendo de manera inadecuada y vamos a seguir construyendo una ciudad insegura. Creo que tenemos que asumir que vivimos en una ciudad que tiene un riesgo, que tiene un suelo complicado. Oye, que eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en la que se le dan seguimiento a las instituciones y mejorar los procedimientos institucionales para que la gente tenga certeza de que a pesar del suelo, a pesar de las condiciones de la Ciudad de México, vive en un lugar seguro.